Disculpas técnicas por el tiempo, por la misma señal, realmente es muy complicado. Estoy en una clínica con otros pendientes asistenciales también, pero eso no nos limita para recuperar la clase de esta mañana. Eh, mm, ¿Ver la pantalla? Sí, doctor, sí. Perfecto. Bueno, este tema realmente es un tema corto, fácil de entender. Hay algunos valores o algunos conceptos que tienen que estar bien claros. Recuerden ustedes que habíamos visto al corazón como bomba, posteriormente hemos estudiado al corazón desde el punto de vista hemodinámico, hemos estudiado al corazón desde el punto de vista, tal vez en el diagrama de Wigger, desde el punto de vista en cuanto a volúmenes, en cuanto a ruidos cardíacos también, y en la primera semana han visto al corazón desde un punto de vista eléctrico. Ahora nosotros vamos a enlazar todos estos conocimientos para entender la parte de los conductos que llevan la sangre, en este caso de las cañerías, si vale el término, arterias y venas, que hacen que este corazón funcione no solamente como una unidad o un órgano, sino que ahora hablamos en conjunto de la circulación como tal. En esta parte nos corresponde hablar de la parte solamente, esto les voy a mostrar al final, yo voy a mostrarles al final. Vamos a hablar de parte de las arterias. La siguiente clase hablaremos de la microcirculación y la subsiguiente clase hablaremos de las venas para poder concluir este acápite de hemodinámico. Vean ustedes que las arterias eh, tienen su origen eh, de la palabra artery. Esa palabra artery que significa el tubo que enlaza, ¿no? Estas arterias que se van a caracterizar por tener, ustedes vieron ya en histología, diferentes características que hacen distinta a una arteria de una vena. Ustedes han visto en anatomía, han visto en histología también cuál es la diferencia, han tocado cuál es la diferencia. Sin embargo, cada una de estas pues representa algún tipo de funcionalidad. Vean ustedes que existen arterias que van a ser de grueso calibre, tienen más elastina, por ejemplo, son las fibras elásticas, imagínense ustedes la aorta. Existen las de mediano calibre, que aparte de que tienen fibras elásticas, van a tener un componente muscular entre su histología, pero aquí las más importantes que son las arteriolas, porque estas arteriolas, si recuerdan la anterior clase, eran las llaves de paso que hacían pues que este flujo tome diferentes rumbos, ya sea que aumente, ya sea decreciente, de acuerdo a la necesidad local o a la necesidad sistémica de cada uno de los componentes del organismo. Amén de la regulación de la presión arterial, por ejemplo, uno de los componentes, el componente vascular. Entonces, las arterias toman más importancia al conocer que la pared es gruesa, que la pared tiene más elastina, que la pared tiene más fibras musculares lisas, pues deben tener alguna función inmersa en esto. Y esto le da la característica, pues, de tener paredes gruesas, seguramente para responder a un sistema de alta presión, a diferencia de las venas, que es un sistema de baja presión. Cuando nosotros hablamos de la circulación arterial, gráficamente vemos nosotros pintados estos de rojo, por ejemplo, ¿no? Obviamente saben que el aparato circulatorio no es así, pero con fines pedagógicos podemos dividir el corazón izquierdo y el principio de estos canales, de estos conductos, por ejemplo, la aorta, los grandes vasos, las arterias de mediano calibre, aquí estarán las arteriolas y esto será el componente de la microcirculación, la circulación capilar que vamos a ver en una cápite aparte. Y el retorno venoso, que se va por las venas, un sistema de baja resistencia, pero alta capacitancia, pues será motivo de otro tema también. Ven ustedes que los grandes vasos son estos, ambos de estos dos, y ambos se caracterizan por salir directamente del corazón. Uno llevará sangre desoxigenada, que es el tronco pulmonar, y otro llevará la sangre oxigenada, y si vale el término, la sangre nueva, después de haber visto todo el circuito que hace el corazón como bomba. Entonces, ¿cuál será la característica de estos vasos grandes, particularmente de la aorta?
como parte de la circulación sistémica. Va a ser acumular energía elástica. ¿Por qué acumulaban energía elástica? Por las fibras de elastina en su gran mayoría. Recuerden ustedes que estas tenían un gran porcentaje solamente de fibras elásticas y tendrán un porqué y lo vamos a entender más adelante. En cambio, los de los medianos vasos que se caracterizaban por tener musculatura lisa en su composición, si va el término un 50, un 50%, se encargan de llegar de mediano calibre a diferentes arterias nutricias, segmentos, y después se encargan generalmente de distribuir la sangre. Y al tener un componente muscular también, pues recuerden que esta puede responder a la actividad simpática o parasimpática además. Y las arteriolas que estaban en la entrada previa a los capilares, vamos a ver este componente, que eran las llaves de paso de la circulación, estas tienen un componente más importante porque vean ustedes, van a modular el flujo regional. Les había dado el ejemplo que como una llave de paso, cuando existe rubor, por ejemplo, ¿no? Cuando existe un rubor, cuando existe algún fenómeno por el cual el organismo mismo se irrite, tiene las características de hacer localmente los cambios propios, como ustedes conocen. Pueden ponerse rojitos, igual el término, esos son es un rubor, es un eritema. Entonces, estas arteriolas deben tener algo en su estructura que hacen que puedan regular el flujo, ¿no? En este caso, de llegada de la sangre. Vean ustedes cuál es la función y cuál es la composición de estas arteriolas. Vean ustedes cuáles las características que tienen. Tenían en su mayor parte musculatura lisa y esta musculatura lisa hace que tenga dos momentos importantes en cuanto a su fisiología de acuerdo a su estimulación para ejercer esto. Por ejemplo, cuando incrementa su luz, por ejemplo, si va al término se hace más ancha, esa será la vasodilatación. O de lo contrario, cuando reduce su luz, que será la vasoconstricción, gracias a la contracción de las fibras musculares lisas. Y entendiendo que las arteriolas regulaban el flujo, pues estas se van a encargar de regular el flujo en diferentes momentos, por ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros ingerimos una comida realmente copiosa, realmente estamos en el momento para alimentarnos, recuerden ustedes que hay una circulación preferencial. Entonces, estas arteriolas se encargan, pues, de hacer una circulación preferentemente a todo el sector abdominal, porque ahí se encuentra la masa intestinal, que en ese momento pues requiere mayor parte de la circulación, de la irrigación, para que pueda hacer su función como tal, la digestión y posteriormente la absorción de todos los nutrientes. A costa de quizás reducir en algún momento el flujo que llega, por ejemplo, a otros órganos, motivo por el cual puede también traducirse en una circulación preferencial. La circulación preferencial, entre otros, también se da en situaciones de estrés. Van a dar mayor prioridad, por ejemplo, a los órganos blancos, tanto al cerebro, entre ellos el corazón, las glándulas suprarrenales y los riñones. Póngase una descarga simpática, un susto, realmente esos sustos que te dejan blanco, dicen, ¿no? Te has puesto blanco como papel. Y el término sale porque por esta circulación preferencial hacen que las arteriolas deriven la sangre que está llegando a la piel, porque no es muy necesaria fisiológicamente en el momento de esa descarga, ¿no? De esa descarga catecolaminérgica, ese estrés, ese susto. Y eso pues se va a ir a órganos de mayor importancia, por ejemplo, ir a los músculos, por si hay que pelear o escapar, amén del aparato del sistema simpático, ¿no? Ir al cerebro, ir a los riñones y a las glándulas suprarrenales, etcétera. Y estas características de las arteriolas hacen que tengan un tono muscular, y ese tono vasomotor, pues es la característica que le da las fibras lisas, y ese tono vasomotor va a ser traducido posteriormente en la presión arterial. Si ustedes ven, por ejemplo, dentro de la fisiología de los grandes vasos, estamos hablando prácticamente de la aorta y el tronco arterial pulmonar. Obviamente, pues esta imagen ustedes saben que está pues en reflejo, ¿no? Entonces, lo hago con el fin de que se entienda estas características. Vean ustedes cómo que después de la sístole cardíaca,
existe una especie de onda, ¿no? De onda que va en sentido unilateral, en sentido anterógrado, y que obviamente pues va a ir hasta el grueso, mediano y pequeño calibre. Esto gracias a las fibras elásticas. A este segmento aórtico que posteriormente a la sístole del corazón hace esta cámara pulsátil que posteriormente va avanzando en forma de una ola que palpando puede ser traducida en el pulso, por ejemplo, ¿no? El pulso radial, si ustedes si tocan el pulso radial, es eso lo que estamos nosotros sintiendo en ese momento. Pues esta cámara elástica transitoria, que en este momento, ah, si ustedes se tocan el pulso radial, lo estamos viviendo, hace que la sangre que ha sido eyectada por la sístole del corazón llegue al rumbo de irrigar en sus vasos de menor calibre hacia las células que están destinadas a ser, vale decir, hasta el último segmento del organismo. Entonces, esta fuerza elástica le va a dar las características de un pulso. Esta fuerza elástica hace que la aorta y las arterias de los grandes vasos continúen con la eyección de sangre, entre comillas, es decir, con la función del ventrículo izquierdo. Y este sentido, esta válvula que va, que se conoce como pulso, pues hace que este flujo, este gasto cardíaco, pues, garantice su llegada a las células incluso más alejadas del organismo. Y a esta cámara virtual, que es el filtro hidráulico, ¿no? O el Windkessel de los fisiólogos alemanes, hace que exista un retroceso elástico en la diástole, pero que sea interrumpido por el cierre de las válvulas sigmoideas, tanto de la aorta como de la arteria pulmonar. Y si no fuera por ese cierre de las arterias sigmoideas, pues esto se traduce en una insuficiencia de estas válvulas y no podríamos garantizar que todo ese volumen de eyección sistólica que acaba de ser eyectada por la sístole en este instante, pues no regrese, no retroceda y no ingrese nuevamente y entorpezca toda la hemodinamia del corazón. Entonces, ese retroceso elástico que se hace en la diástole, que está bloqueada por el cierre de las válvulas sigmoideas, hace que este Windkessel, esta cámara elástica transitoria, pues vaya en un sentido anterógrado, alejándose del corazón, para que pueda llegar hasta las células más lejanas de todo el organismo. Y esto nos sirve para entender posteriormente qué es la resistencia vascular, que es la fuerza del flujo y que es el área que se traducirán posteriormente en la presión arterial. Entonces, si ven ustedes, existen grandes diferencias bien sabidas entre las arterias y las venas. Por ejemplo, aquí hay un juego de colores para que ustedes puedan identificar. Por ejemplo, venas yo le puse de rojo, ¿no? Para que no sepan que solamente es el azul es el significado de las venas. Por ejemplo, vean ustedes la siguiente comparación. Estas son las arterias. Y en esta curva de presión y de volumen, estamos hablando que todo este segmento arterial se caracteriza por tener mayor presión, porque es un sistema de alta resistencia, ¿no? Comparado con el volumen, por ejemplo. Estas arterias de grueso, mediano, arteriolas y de pequeño calibre se caracterizan por ser un sistema de alta resistencia por la estructura histológica que han visto. Es decir, vean ustedes la arteria. Hay mayor presión, ¿no? Hay mayor presión a costa del mismo volumen. Eso por la característica elástica que hemos visto. A diferencia de las venas, que no van a tener mayor presión porque son de baja resistencia, miren las coordenadas y las abscisas, pero sí van a poder tener mayor volumen. Y ese mayor volumen será pues la característica que vamos a ver en una siguiente clase por todo lo opuesto a lo que estamos viendo entre las arterias y las venas. Entonces las arterias, por la misma estructura histológica, porque son los primeros conductos salientes del corazón, son un sistema de alta capacitancia, a diferencia del sistema venoso, en contraste, que va a ser un sistema de mayor distensibilidad y mayor capacitancia, a diferencia de todo el tronco arterial.
Y esto para entender, posteriormente les decía que es una resistencia vascular periférica. Una resistencia vascular periférica es un determinado área que interactúa con la fuerza que va por el gasto cardíaco, es decir, por el flujo de sangre, que posteriormente se traducirá en presión arterial. Ahora, también hay gran diferencia en cuanto a los volúmenes que puedan estar en un momento dado de un componente arterial y el componente venoso, por ejemplo. Vean ustedes que nos dan datos claves que aproximadamente el 60% de todo el volumen sanguíneo en este momento se encontrarán prácticamente en el árbol venoso. Por eso es que este esquema al, al hacer una expresión gráfica de un sistema de alta capacitancia, ¿no? De alta capacitancia y de baja resistencia, pues hace que las venas sean un reservorio del 60% del volumen sanguíneo. A diferencia del tronco arterial, del árbol arterial. Este árbol arterial se caracterizaba por tener esas estructuras elásticas, más rígidas, más gruesas, que le van a dar la característica de alta resistencia y consigo, pues, tienen menor cantidad del volumen sanguíneo. Y si nosotros queremos traducir esto, ¿no? En dos términos que puedan simplificar la alta resistencia, lo que decíamos, y la alta capacitancia, o viceversa, baja resistencia y alta resistencia, alta capacitancia y baja capacitancia, nos sirve pues para entender que las venas se hacen cargo pues, del famoso término que mencionábamos hace dos clases, que es el retorno venoso. Y ese retorno venoso, junto con la descarga, se traducían también en la poscarga, que eran las resistencias vasculares periféricas, desde otro punto de vista de la circulación. Y si es que nosotros traducimos esto en cifras acercadas a la realidad de un sujeto, de acuerdo a su peso, por ejemplo, estimando que la volemia, si es que calculamos esto del 7 al 8% del peso, estamos hablando de 5.600 mililitros, vean ustedes que numéricamente podemos ver abismalmente esta diferencia. ¿Cuánto de esta volemia se encontrará en el árbol arterial? ¿Y cuánto de esta volemia estarán circulando en el mismo momento dado, pero en todo el árbol venoso? Y eso pues nos ejemplifica de una forma tal vez numérica y nos hace entender mejor el esquema que hemos visto hace un momento. Cuando hablamos de la diferencia entre las arterias y las venas también, podemos nosotros contar, por ejemplo, lo que ya habíamos visto, el volumen y la presión. En esta curva, ya habíamos visto que hay mayor presión en las arterias y mayor capacitancia en las venas. Y desde cualquier punto de vista podríamos ya inferir que este es un sistema de alta presión, sistema de baja presión y, ¿por qué no decir un sistema tal vez de alta capacitancia y sistema de baja capacitancia, que es prácticamente lo opuesto? Eso entendiendo las curvas de presión y volumen. Ahora, las diferencias entre las arterias y las venas también son notables cuando conocemos el flujo por el que transcurre en un momento dado, vale decir, en una muestra, por ejemplo. Si nosotros vemos una muestra de la sangre en un momento dado de las arterias, que sabemos teóricamente que está bien saturada, a diferencia de las venas que están con menor saturación, podemos ver tal vez macroscópicamente la diferencia que ya es bien sabida, por ejemplo, del color rojo escarlata, ¿no? Que es una sangre arterial, o que una sangre un poco más oscura corresponde a una sangre venosa, porque es una sangre desoxigenada. Y si esto lo traducimos en un estudio gasométrico, comparativo, podemos ver pues la diferencia propia de los valores de pH tanto en la sangre arterial como en la sangre venosa. Entonces pueden ver los valores distintos en cuanto al pH, por ejemplo, vean el pH 735 a 745 que corresponde al arterial, muy distinta a la sangre venosa, ¿no? En pocos, eh, hablando, ¿no? De 0.004 de diferencia nada más, pero sí la diferencia es notable. Sabemos que la sangre arterial contiene más oxígeno, entonces la presión de oxígeno pues será más alta, en la costa llegaremos hasta los 60, en la altura hasta los 60, por ejemplo, a diferencia de la venosa, que es ya una sangre consumida, si vale el término, que tiene menor presión de oxígeno. Y lo propio con el CO2.
El CO2 estará más incrementado en la sangre venosa porque ella es la que ha recogido todo el desecho del metabolismo celular que se traduce en el CO2 para que esto pueda ser trasladado nuevamente en el circuito que hemos visto y pueda ser intercambiada en el lecho pulmonar. Y de ahí pues que la diferencia entre las saturaciones también puede ser esta. Puede existir también diferentes tipos de saturaciones de acuerdo a cuál sea el evento, por ejemplo. Si bien en un organismo normal, fisiológicamente funcionante, no va a existir este tipo de intercambios, pero podemos hablar de dos episodios distintos. Por ejemplo, una desaturación periférica. Si solamente la parte distal o un miembro se encuentra, en este caso, con una coloración más cianótica de todo su tegumento, puede deberse a que exista una oclusión. Imagínense que estamos aquí con una mano y exista en sus arterias nutricias de la mano un trombo o una vasoconstricción por alguna razón o una sección que hace que se limite la entrada de sangre que puedan pues irrigar estos segmentos. Entonces, pues toda esta sangre se conoce. Y eso alguna vez lo hemos vivido cuando se hace el experimento, por ejemplo, de eh, hacer un torniquete, ¿no? En uno de los dedos, porque el riesgo, si este permanece, pues estos dedos cianóticos, pues, isquémicos en, en el tiempo pueden llegar a desvitalizarse y, y necrosarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de una desaturación periférica, que puede deberse a cualquier error del tronco arterial en cualquier segmento en un momento dado. A diferencia de la saturación central, la saturación central pues se caracteriza porque todo el organismo se encuentra con esta cianosis. Vean ustedes estos labios y esta lengua. Sabemos bien que un color rojo carmesí, un rosado salmón, pues la característica normal tanto de las encías como la vermellón del labio, los mismos labios como tal, pero ya este color es un color que nos hace pensar que es algo que no anda bien en la circulación. Y esta desaturación central generalmente puede ser suceso de mezclas en todo el circuito que nosotros hemos conocido. Vean ustedes, por ejemplo, esta es una gran comunicación interventricular. Este ventrículo, que deberían ser dos, ¿no? Separados por este tabique muscular y el septum membranoso, debería de separar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Sin embargo, el momento de la sístole y la diástole, como existe este foramen, ¿no? Este foramen, que es esta comunicación interventricular, vean ustedes, hace que la sangre se mezcle. Y esta sangre, al ser mezclada, pues pierde su oxigenación total y se mezcla con la oxigenación límite que tiene la sangre venosa y la saturación pues no será al 100%, entre comillas. ¿No? Pues estamos con valores de la costa. Esta será pues una mezcla entre un 50 y un 100, me imagino que será un 65%. Es como una sangre desaturada circulando en un momento dado por todo el organismo. Existen diferencias entre las venas y las arterias también, por ejemplo, ¿no? Recuerden ustedes que las arterias se caracterizan porque tienen pulso y ese pulso estaba traducido por esa cámara virtual, esa cámara hidráulica virtual, ¿no? Que es la que va a continuar con la función del ventrículo izquierdo, es decir, que va a continuar con la fuerza de empuje que estaban bloqueadas en el retroceso por las glándulas sigmoideas y esa pues se va a traducir de manera decreciente hasta que llegue a la circulación capilar en lo que conocemos como pulso. Y ese pulso es detectable cuando nosotros con este aparato, que es ya muy conocido después de la pandemia, puede traducir tanto una saturación transdérmica, ¿no? Que no es la más fidedigna, pero sí es muy útil por este examen no invasivo, y este es pues la famosa saturación transdérmica. Y también en la frecuencia del pulso. No es lo mismo que la frecuencia cardíaca. Entonces, esta frecuencia del pulso nos refleja también, de alguna manera, el, cuál será también la actividad que existe con el corazón, pero no es lo mismo, no es la frecuencia cardíaca, estamos viendo nosotros la frecuencia del pulso. A diferencia de las venas que no tienen pulso, porque vamos a conocer que la estructura, ya nos adelantamos, es muy distinta, es más dirigida a la capacitancia, son paredes mucho más delgadas, ya lo han visto en anatomía, por ejemplo, cuál es la diferencia, pero pueden existir algunas excepciones que ya se traducen en patologías, por ejemplo, cuando ustedes ven latidos venosos, ¿no? Pulsos venosos, ingurgitaciones como tal, eso es a
Eso es debido a que existen algunos desperfectos dentro de la circulación que nosotros hemos conocido. Entonces, para terminar y aprovechando que existe mayor asistencia realmente en esta modalidad virtual por las coyunturas que está atravesando nuestro país, por ejemplo, pongo a ustedes, por ejemplo, este flyer que están en las redes sociales para que ustedes lo puedan no voy a entrar en debate, pero quiero que ustedes lo sepan y quiero quizás tal vez escuchar sus comentarios por el grupo, quiero ver cuál es la posición estudiantil acerca de esta noticia, por ejemplo, ¿no? Es la firma de memorándum de entendimiento entre un hospital público, ¿no? Y una universidad privada, ¿no? Obviamente para hacer prácticas hospitalarias, es decir, desde pregrado, desde tercer año, desde cuarto, quinto, el internado como tal, y entre otras. Y también lo que les quería a un principio mostrar es que en un mismo lugar, en un mismo momento, como mostraba con mi grupo, esto es el año 2014. Entonces, el año 2014 al 2024, que hay casi 11 años de diferencia, son estudiantes en ese momento, 11 años de diferencia, que están entre segundo y tercero, que están ejerciendo, por ejemplo, están tomando el Hospital General. Obviamente tomando de forma académica y protegiendo de ese entonces de la amenaza del retiro de la ley financiera. Y el hecho de hacer movilizaciones, el hecho de movilizar la masa, no implica el no estudiar. Entonces, por ejemplo, yo les mando esta foto para que vean que mientras se hacía el ejercicio de la protesta, obviamente por una razón social coyuntural de ese momento bien respaldada, pero también hay el tiempo para el estudio. Son auxiliares de docencia que estaban dándonos, que estaban repasando en ese momento con los estudiantes, obviamente sin hablar de puntaje, no. Vean ustedes cómo eran las asambleas docentes estudiantiles, sobre todo, ¿no? Eran las asambleas estudiantiles para organizarnos ante una amenaza como estaban viendo en ese momento. Miren la organización estudiantil, son muchachos de su misma edad que están ejerciendo el ejercicio que es el derecho de la protesta, obviamente pues con fines bien conocidos. Entonces he dado un paréntesis para esto, para poder mostrarles dos puntos de vista. Punto de vista académico, ¿no? Que nos compete a todos en todas las teóricas y las prácticas. Estamos estudiando, pienso yo, para ir siempre compitiendo dentro del campo de la medicina, con nosotros mismos y también con los países extranjeros para sacar adelante nuestra salud. Y también desde el punto de vista de la preocupación social, ¿no? De ese compromiso social que tenemos nosotros como universidad para dar respuesta ante la coyuntura que en ese momento pues atinja. Con esto quiero terminar. Lo que quiero es también que se decida en este foro virtual. Nos quedan prácticamente solamente dos clases, ¿no? Pero estas dos clases, si ustedes ven convenientes, podrían ser virtuales. Yo no me hago ningún lío de hacerlas de forma presencial y pienso que eso los he demostrado con con estas actividades que hemos venido haciendo hasta el momento. Sin embargo, porque ya realmente a veces hay actividades que quisiera hacer. Recuerden ustedes que yo les había prometido que iba a sortear y iba a darles el juego de las revistas para que puedan ver que uno de los trabajos de estudiantes de segundo año propios igual como ustedes hace 2 años, ha sido estimar la presión pulmonar con una ecocardiografía en 10 sujetos, ¿no? Y cada ecocardiografía pues tiene un precio de unos 1,200 bolivianos. Pero obviamente pues cuando existe ese compromiso, esa visión, esa línea de investigación, pienso que todos esos obstáculos han sido superados y ha sido la perspicacia de los investigadores para poder conseguir ese estudio. Entonces hay muchas ventajas que uno puede hacer cuando se hace de forma presencial, como también en algunos momentos nos tocaría hacer de forma virtual. Entonces, yo les agradezco mucho por su tiempo. Espero que por el grupo, si es que tienen un grupo, quisiera también comentarios sobre los flyers que les acabo de mostrar, particularmente sobre los convenios que están en las redes sociales. Y, ¿por qué no?, de decidir qué es lo que vamos a hacer con las últimas 2 clases que nos quedan, donde vamos a terminar circulación venosa, microcirculación, ¿no? Que es lo que son los capilares, y endotelio, y también podríamos hablar un poco de shock, ¿no? Cuando falla el sistema circulatorio, como preámbulo
al un tema muy, muy apasionante también, que lo van a hacer con el doctor Mollinedo, de presión arterial, ¿no? Todo lo que es fisiología para la presión arterial. Bien, les agradezco por su tiempo. Espero realmente poder contar con eso en sus grupos para que puedan ustedes comentar, reflexionar y tal vez concluir en alguna postura que tengan. Si alguien quiere dar alguna palabra, alguna posición, pues estoy presto y después concluimos esta clase de hoy, compañeros. Bien, amigos, he leído algunos mensajes también. Me gustaría que esto sea igual motivo para su grupo virtual. Y les agradezco mucho por su tiempo. Saludos a todos. Sigan estudiando. La noche es larga. Nos vemos el día de mañana. Adiós, adiós. Gracias, doctor. Buenas noches.